Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la buena noticia de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco: mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que me bautice? Felipe le contestó: si crees de todo corazón, se puede. Respondió el eunuco: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Azoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclama al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclama al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor, tierra entera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Iohannem. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to the crowd, En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos:
Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que viene de Dios. Ese ha visto al Padre. Se lo aseguro. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para vida del mundo. Verbum Domini. I misspoke. It's actually a second. Hablé mal. De hecho, es una reliquia de segunda clase, el cáliz del cura de Ars, porque utilizó este cáliz que usaremos en la misa. Así que es un gran privilegio estar en el programa del Padre Mitch esta noche o mañana por la noche. Today we have Hoy continuamos con el discurso del pan de vida, in John chapter 6. San Juan capítulo 6. We hear this profound Escuchamos esta verdad profunda que creo vemos repetida en nuestras vidas cuando Jesús dice, nadie puede venir that we're drawn by God's a Holy mí Spirit poured upon us. We're drawn by si no es enviado por el Padre. Somos atraídos por el Espíritu Santo, especialmente en la Eucaristía, y aquí en la televisor escuchamos las historias de conversiones de muchas personas que se ven atraídas a la Eucaristía. Tengo un amigo, él y su esposa eran protestantes, y su esposa, a ella le gustaba ir a la misa dominical, no recibía comunión, pero se sentía atraída. Recuerdo haberle preguntado, ¿por qué es que ella viene a misa? Porque no estaba convirtiéndose totalmente ni profesando todas las verdades de la fe católica. Recuerdo que el padre Joseph, le pregunté al padre Joseph, ¿ella por qué viene a misa? Y él me dijo, Jesús atrae a la gente hacia sí en la Eucaristía. Y a veces no es una cosa lineal ni racional, sino es mediante su gracia que nos atrae. Pensemos en Santa Isabel Ann Seton, quien iba a la misa diario. Ella era episcopal en la época y se veía tan conmovida por las devociones que veía de la gente en la misa que ella se sintió atraída a ella. O diferentes personas que han tenido la verdad de la presencia real. Ese es el Padre que los atrae. En cierta ocasión, en Vida en la Roca, tuvimos a un joven que estaba metido en el satanismo. Y un amigo de él lo llevó a la misa. Y no era católico. Y simplemente tuvo una profunda experiencia de Dios. Y finalmente se convirtió a la fe católica. Así que Jesús nos atrae especialmente en la Eucaristía, la presencia real de Cristo, en la forma más clara. Escucharemos esta mañana, en el final del pasaje de hoy, Jesús dice, mi carne por la vida del mundo. Esto es lo que Él va a darnos. Él es el pan de vida que viene del cielo. Él dice, yo daré, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Mañana veremos en este mismo capítulo que mucha gente lo abandona, pierde la mayoría de sus discípulos por esta enseñanza que no pueden aceptar, pero nos da su carne y llama a la Eucaristía su cuerpo y sangre, que vienen a nosotros bajo la apariencia de pan y vino. Les llama el pan de vida que viene del cielo. En Estados Unidos tenemos una gran moda de comida saludable. Uno puede ir a las tiendas de comida saludable y uno puede comprar pan integral, que supuestamente es orgánico. La gente quiere acercarse lo más posible a la vida. Así que Jesús nos da algo aquí que llama pan de vida. Y como contiene a Cristo mismo, a través del misterio de la transustanciación,
glorified recibimos su cuerpo glorificado every Mass. en cada misa. The flesh of La Christ carne de Cristo es vida y da vida a través del Espíritu Santo. glorified body Se trata de su cuerpo glorificado que es transfigurado por el Espíritu Santo, his life-giving flesh a través del cual recibimos that is su carne que da vida. on the cross, Esa carne que es ofrecida por nosotros en la cruz, esa sangre que es derramada por nosotros en la cruz, nos es entregada. ¿Cómo podemos no resucitar entonces? eating health food Si comer comida saludable, pan saludable es bueno para nosotros, ¿qué tal comer spirit-filled flesh of Christ? la carne de Cristo que está llena de espíritu, llena de vida? ¿Qué hace por nosotros? Hablamos de la Eucaristía como el voto de gloria futura. Hablamos de, cuando la recibimos, hablamos de ella como recibir vida eterna ahora. Él nos dice que aquel que crea en Él tendrá vida eterna, y esto es llevado a su plenitud, a su cumplimiento en la Eucaristía. San Agustín diría, ¿cómo no podemos resucitar si vivimos una vida en la que recibimos la Sagrada Comunión? ¿Cómo no podríamos resucitar? ¿Cómo podríamos mantener el cuerpo sepultado, este cuerpo lleno de Espíritu Santo de Cristo? No se puede mantener sepultado. Resucita en la segunda venida. Nuestros cuerpos resucitarán de entre los muertos y disfrutaremos la vida eterna junto con Dios para siempre. Así pues, los frutos de esta Sagrada Comunión, de recibir el pan de vida, son que aumenta nuestra unión con Cristo. Es el vínculo de caridad. Mañana escucharemos el pasaje de que aquel que come de mí permanece en mí y yo en él. Y esa permanencia mutua en que tenemos una unión con Cristo que se lleva a cabo por la Eucaristía, que es efectuada por la Eucaristía, debería decir, y unos con otros. Nos unimos unos a otros en Cristo. Hablamos de la Eucaristía en la misa como un banquete sagrado, y en el sentido natural los banquetes son señal de comunión, fomentan comunión. Por ejemplo, una comida familiar, la familia edifica su comunidad, por llamarla así, su vida familiar, al comer juntos, al comer unos con otros. Y esto sucede por excelencia en la Eucaristía, porque somos llevados a unión en Cristo. Ese pan del cielo nos incorpora más profundamente en el cuerpo de Cristo. Y nunca me canso de decirlo, es una cita del Catecismo, nuevamente San Agustín. Cuando como el pan de la tienda lo convierto en mi cuerpo, cuando recibo a Jesús en la Eucaristía, Él me transforma en su cuerpo místico. Él me está incorporando, me está llamando a su lado, hacia sí. Así pues, esto hace que la Eucaristía sea el centro mismo de la vida cristiana. Nuestra fe como católicos es una fe eucarística y es un gran misterio de comunión con Dios. Así es como le llamamos, Sagrada Comunión, lo que recibimos, porque fomenta comunión con Dios mismo. Y ese es su misterio. Y por eso es que vestimos este misterio con belleza. Este cáliz que utilizaremos hoy es hermoso, es grande, habla del misterio. Usamos señales, imágenes, belleza, lo que podamos en nuestra liturgia para expresar algo divino que está ocurriendo aquí. Utilizamos incienso, vestimentas, cantos, latín, para expresar algo acerca del sentido de lo que está ocurriendo, que es de otro mundo. Necesitamos estas señales tangibles para que nos recuerden, para que nos formen, para que nos enseñen. Porque cuando venimos a la misa y participamos en la vida ritual de la iglesia, estamos siendo formados mentalmente también. Nada más por el hábito de hacer esto nos forma, porque nos olvidamos y se convierte en rutina, se convierte en mundano. Así que la liturgia literalmente nos levanta, pero también visualmente y experiencialmente nos levanta. Por eso los católicos, si uno mira desde casa,
Por eso es que utilizamos cosas tan adornadas para recordarnos del misterio en el que estamos participando. Así pues, Jesús nos ofrece su vida para que participemos en su vida. Nos dice hoy, el que coma de mí tendrá vida por mí. Porque él tiene vida a causa del Padre y el Padre lo ha enviado a él. Así que nosotros tenemos vida por él. El Padre es la fuente de la Trinidad. Y Él está dándonos esa misma vida divina a través de su carne ofrecida por nosotros. Y la señal exterior de su carne viene a nosotros en forma de pan y vino, la apariencia externa. Y cumple con esa lógica de que el alimento material produce en nosotros vida corporal. Tenemos que comer para vivir. Y utiliza la señal más básica de alimento, el pan, la comida más esencial que comemos, pero también el símbolo del vino, la alegría de la vida. Jesús es el cumplimiento de la alegría y la paz, pero así como necesitamos ese alimento terrenal, la Sagrada Comunión logra la vida espiritual, lo que es necesario para nuestra vida espiritual, que es Jesús mismo. Esa carne llena del Espíritu Santo, escuchamos en los Evangelios, es derramada por muchos para el perdón de los pecados, que la misa realmente es un sacrificio mediante el que tenemos comunión con el Señor. Y el sacrificio que se ofrece por el perdón de nuestros pecados, cuando recibimos la Eucaristía nos lava de nuestros pecados pasados, nuestros pecados veniales del pasado, y nos preserva del futuro, del pecado futuro, en especial el pecado mortal. El sacramento de la reconciliación, la confesión, es para el perdón de los pecados mortales. Es necesario confesarse, pero la Eucaristía nos limpia del pecado, nos fortalece en contra del futuro pecado cada vez que lo recibimos. Así pues, en ese sentido también, esa forma en que podemos tener vida. El pecado nos quita la vida. El pecado en el jardín del Edén, por causa de ello tenemos la muerte, es consecuencia. Y la Eucaristía también ha de purificarnos de nuestras falsas idolatrías, en especial en la adoración. En nuestra cultura, obviamente hoy, no faltan ídolos. Nos inclinamos entre las riquezas o los logros o la popularidad o el entretenimiento o lo que sea. Y cada vez que lo hacemos, cada vez que participamos en el secularismo de esta cultura, estamos formando un hábito. Y al venir y arrodillarnos en adoración de la Eucaristía, estamos purificando nuestra mente, purificando nuestro corazón, liberándonos de ese apego a los falsos ídolos de esta era. Y me encanta eso, que tenemos un lugar donde podemos ir y verdaderamente arrodillarnos ante Dios, ser purificados, quizás ser purificados de nuestro apego al pecado en cierta forma, purificar nuestras mentes, cosas que hemos visto, que podemos ahora experimentar al Señor y comenzar nuevamente. San Juan Pablo II escribiría de la adoración en su última encíclica que escribió durante su pontificado sobre la Eucaristía. Dice, si en nuestra era los cristianos deben distinguirse por encima de todo por el arte de la oración, ¿cómo no podemos sentir una necesidad renovada de pasar tiempo en conversación y silencio ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? Cuán a menudo, queridos hermanos, he sentido esto y he sacado de ello fortaleza y consuelo y apoyo. Él prosigue y cita a San Alfonso Ligorio, gran doctor de teología moral de la Iglesia. San Alfonso diría, de todas las devociones, la de adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento es la más grande después de los sacramentos, la más cercana a Dios y la que nos ayuda más. Los sacramentos vienen primero. Somos bautizados, recibimos vida nueva en la confirmación, recibimos la Eucaristía en la misa, estamos en la misa. Para estar en la misa, por supuesto, es el mayor de los sacramentos, pero está diciendo de las devociones.
La adoración es la más grande, la que más nos ayuda, porque podemos venir y simplemente pasar tiempo con Él y recibir gracia. La Eucaristía lleva a cabo la obra de nuestra redención. Cuando venimos a la misa, es verdaderamente un sacrificio. Ese sacrificio en el altario es representado, recibimos su gloria, su cuerpo glorificado y resucitado. El misterio pascual está presente para que ingresemos a Él y ofrezcamos el sacrificio de nuestras vidas también. Es pues se está llevando a cabo y es completado en nosotros. Recibimos los frutos y la gracia de ese sacrificio y resurrección de Jesús. El bautismo es el principio de esta vida que Jesús nos ofrece. La vida del alma y la Sagrada Eucaristía es la consumación de ella, donde tenemos esta increíble comunión con el Señor mismo. Esta vida, pues, que el pan de vida nos da, principalmente es la vida espiritual de la gracia. La Eucaristía es la fuente más rica de gracia en nuestras vidas. Que Cristo es el único mediador, Él es el único mediante el que recibimos la gracia y viene a nosotros en esta forma más profunda. La Eucaristía nos da su carne para la vida del mundo, es lo que nos dice hoy, literalmente. Y la carne, o sea, en la consagración, en la misa, la sustancia entera del pan, la forma exterior permanece lo mismo, pero la sustancia, la realidad interior del pan es transustanciada, cambia a la sustancia plena del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Tenemos tanto su cuerpo y su sangre cuando recibimos la comunión. Así que ha cambiado y es un cambio duradero. Por eso guardamos la Eucaristía en el tabernáculo bajo llave. Podemos llevarlo a los enfermos, pero es una presencia que dura. Es un cambio objetivo. Es independiente de nuestra mente. No es simplemente simbólico. Lo está llamando su carne. Y cuando ese cambio ocurre, es duradero. No es meramente un significado imputado por la congregación. Realmente su cuerpo, sangre, alma y divinidad están presentes ahí. Pablo VI lo describe en su encíclica como una presencia física. Así que mañana en San Juan 6 tenemos el punto alto de la enseñanza del Señor. Él repite esta enseñanza, incluso la describe de forma más gráfica. No hay forma de equivocarse con el significado. Él nos da su carne para la vida del mundo. Nos da la Eucaristía para que tengamos esta increíble comunión con Él. ¿Qué más puede hacer por nosotros? Permanece aquí con nosotros, se ofrece a sí mismo por nosotros para la vida eterna.